Perfecto. Bueno, buenas tardes y bienvenido a la ayudantía 5 de control de procesos por computador. En la clase hoy nos vamos a enfocar directamente a una función específica que nos falta para poder completar todo lo que les va a pedir el profesor Segovia para el proyecto 1 y también que es una función necesaria para después realizar el controlador que se utiliza para el proyecto 2. Debido a que por la naturaleza que tiene es necesario aumentar el tiempo de muestreo que tiene el controlador, pero nosotros no necesariamente queremos tener que alterar la configuración del controlador directamente, sino que sería mucho más preferible tener una función que permita, por así decirlo, indirectamente cambiar el tiempo de muestreo que se está realizando para los programas del controlador sin la necesidad de directamente modificar el controlador, como sería. Voy a empezar a compartir pantalla mejor. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora se ve. Sí, se ve. Gracias. Voy a maximizar. Porque si nos referimos al tiempo de muestreo, ahí podríamos recordar el chasis. Cuando siempre nosotros vamos, lo removemos porque cuando reiniciamos esto ya no funciona. Lo iniciamos y colocamos 100 milisegundos. Ese es el tiempo de muestreo del controlador. O sea, del PLC como tal. Pero digamos que nosotros queremos trabajar con otro tiempo de muestreo. Realmente no es para nada práctico tener que venir y modificar directamente, o sea, removerlo, volver a instalarlo, cambiar. Entonces, la solución a la que uno recurre es una función que se le dice Time Scheduler, que vendría siendo como un repartidor de tiempos, un poquito similar a lo que vimos en laboratorio de aplicación llamado repartidor de ganancia, donde el funcionamiento es súper simple. Básicamente, nosotros lo que vamos a tener es una función antes de nuestro controlador, ya sea en este caso PID o el controlador que vamos a ver más adelante. Básicamente, esta función lo que va a hacer es controlar este switch. Entonces, dada nuestro nuevo tiempo de muestreo, que en este caso lo denominamos como delta segundo f, básicamente lo que va a estar haciendo esta función va a ser tomar ese nuevo tiempo de muestreo e ir restándole el tiempo de muestreo real del controlador. Y en el momento en que pase esa cantidad de tiempo, que sería básicamente como un contador entre comillas, se va a activar este switch. Y cuando ya no se cumpla eso, se va a desactivar. Entonces digamos de que el controlador siempre lo trabajamos con 0.1 segundos como el tiempo de muestreo. Pero digamos que nosotros lo tenemos queremos cambiar el tiempo de muestreo a 1 segundo. Eso significa que va a contar, digamos, va a estar en una parte inicial abierto este switch, va a contar 9 milisegundos, o sea, 9 milisegundos, 0.9 segundos, y cuando llegue a 1 segundo, este switch se va a activar. Y luego se va a desactivar y va a seguir con el ciclo una y otra vez. Entonces, no estamos directamente cambiando el tiempo de muestreo, pero de esta forma lo que estamos modificando es cada cuánto se realiza esta instrucción que viene siendo el programa del controlador. Ahora sí nos vamos al add-on, que espero que hayan visto la semana pasada en cómo realizarlo. Si encuentran necesario lo podríamos volver a repasar. Pero en este caso yo creé el add-on Time Scheduler. Entonces tengo los parámetros. Quiero mostrarles todo. Clic derecho, abrir definición. Sí, aquí, mejor. Ya tengo estos 4 parámetros, en donde delta segundo lo tengo como entrada, el contador in y out lo tengo como entrada y salida, porque creo que les daba la misma variable a este. Y luego el tiempo del lazo, que básicamente sería el tiempo de nuestro controlador, que para los 3 lazos es 0.1.
y la dejo como entrada. Y luego el valor que va a tener el switch, que ese sí lo tengo que dejar como salida. Sería la definición. Y luego si vamos a la lógica, básicamente lo que mencioné anteriormente. Vamos a tener una condición de que este contador sea menor o igual que 0, o sea que ya se hizo todo el conteo. Y en ese momento el switch va a valer 1. Entonces el switch va a pasar a valer 1 y se va a poder realizar una iteración completa del programa del PID, en este caso. Y después de realizarse eso, se va a fijar que el contador como tal vuelva a ser igual a delta segundo. O sea, en el ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, cuando llegue este va a llegar a 0, se va a cerrar el switch y luego el contador va a volver a valer 1. Pero en el caso contrario, el switch va a valer 0. Vale 1 cuando se cumple la condición y si no siempre va a estar valiendo 0. Y luego esto es simplemente una resta de que el contador va a ser el contador que entra menos el tiempo de muestreo del lazo, que en este caso sería 0.1 segundo. Entonces, digamos, en un caso inicial vamos a tener 1 y en cada una de las iteraciones del main program, quiere decir main routine, va a ir disminuyendo el valor del tiempo de muestreo. O sea, se le resta 0.1, se resta 0.1 hasta que llegue a 0. Y en el momento que llegue a 0, se va a cerrar el switch. Y es básicamente ese el funcionamiento. Entonces se coloca aquí y luego a la derecha se coloca un... A ver si es que es más fácil. Si un ahorro. Recordar que cuando ustedes crean un addon les va a aparecer en esta pestaña. Entonces en mi caso tendría mi addon, luego agregaría en favoritos, agregaría el switch. Ahí, y le tienen que dar su nombre respectivo. En este caso recordar que esta primera fila es solo como, digamos, la definición de la función. Entonces le pueden poner un nombre cualquiera. Realmente no es tan necesario que se preocupen mucho de esto. Y luego las variables, en donde delta va a ser mi nuevo tiempo de muestreo. En este caso le voy a poner simple delta. El conteo es cont in y cont out, realmente la misma variable, entonces simplemente le pueden poner contador. En mi caso le había puesto con tiempo de muestreo, pero es básicamente un contador. Lo único que es importante es que el de la entrada y de la salida tiene que ser el mismo, porque es la misma variable que se está actualizando constantemente. El tiempo de muestreo, y tienen que usar el tiempo de muestreo del lazo correspondiente, y el nombre del switch sería el nombre del switch que tienen a su derecha, en este caso switch y switch. Y eso es básicamente, y lo tienen que replicar para cada uno de los lazos, ya sea flujo, nivel y temperatura. Y otra acotación que tendría que hacer antes de mostrar el ejemplo es que también tienen que tomar en cuenta que este delta va a ser su nuevo tiempo de muestreo, por así decirlo. Por lo tanto, tienen en su PID de flujo de nivel de temperatura, en la definición de los parámetros del modelo discreto, tienen que reemplazar donde aparece tiempo de muestreo, tienen que reemplazarlo por su delta. Y se los menciono porque por lo menos el año pasado nosotros la ayudantía vimos que no era, o sea, entre comillas no era tan necesario, pero en la descripción del proyecto el profesor especifica de que la idea es que el cambiar el tiempo de muestreo no afecte el comportamiento no afecte el comportamiento del controlador, en este caso el del PID. Entonces, si ustedes no cambian esto, estarían básicamente cada segundo realizando, de nuevo el ejemplo de cada un segundo, cada segundo estarían realizando la operación que el controlador originalmente realizaría cada 0.1 segundo. Entonces va a ser el mismo comportamiento, pero 10 veces más lento. Y no es la idea. La idea es que tenga un comportamiento similar. Por supuesto, va a tener ciertas diferencias debido al cambio del tiempo de muestreo, pero que el comportamiento sea relativamente parecido. Entonces, si cambian esto, no debería tener mayores problemas. Y para que el profe no, no les diga nada relacionado con eso. Lo siguiente, voy a cargar el Zoom. Ah, ya estaba funcionando. Bueno.
Entonces voy aquí yo había creado un trends time scheduler flujo, donde esto básicamente indica el comportamiento del switch del flujo. Aquí tengo en el quick watch. Como pueden ver en este caso, como vale 0.1, el tiempo muestro es 0.1, realmente va a mostrar una línea, porque siempre va a estar valiendo 1 realmente. En cambio, si es que lo cambiáramos, digamos, a 0.5, se van a dar cuenta que cada 0.5 el switch vale 1, luego cae a 0, pasa el tiempo y va subiendo y bajando. Entonces si cambio a 1, simplemente se va a tardar más tiempo. Entonces voy a volver a 0.1 simplemente para hacer el ejemplo con switch de flujo. Voy a hacer run. Primero voy a cambiar el set point con el tiempo de muestra original. Voy a llevarlo a 40. Eso sí, no lo tenía tan bien sintonizado, entonces se genera un poco de sobrepaso. Pero al menos no se tardó tanto en estabilizarse. Pasamos a 20. Y una vez que esté estabilizado, voy a cambiar el tiempo de muestreo a 0.5 y vamos a subir a 40. Lo que sí van a apreciar es que el comportamiento no es exactamente el mismo, se nota que hay ciertas diferencias, pero se puede ver que no es un cambio como demasiado notorio o completamente. En cambio, que también me gustaría hacer el ejemplo, simplemente para que vean qué pasa. Voy a ir a pay de flujo. Sí. Voy a ir a buscar, encontrar. Find all. Ah, porque lo tengo running. Ahí. Cambiar controlador. Voy a buscar. En este caso, el término delta segundo guión bajo flujo. Quiero encontrar. Ah, no me deja porque está en remoto programable. Ahí sí. Ya, entonces quiero encontrar cada uno. El siguiente quiero reemplazar. Eso. Y lo quiero reemplazar con tiempo de muestreo. Tiempo de muestreo guión bajo L. Reemplazar, 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 reemplazar. Ya no queda ninguno. Cerrar. Voy a volver a descargar el controlador. Darle a Run Mouse. Vamos a la gráfica de flujo. Run. Darle 0.5 y subirlo a 40. Y como pueden ver, el comportamiento es totalmente distinto. Si hacemos la comparación con los tres casos, en este caso ya no refleja para nada el comportamiento original. Y eso es algo que el profesor nos había recalcado cuando hicimos la presentación, porque por lo menos nosotros en la ayudantía lo habíamos visto así, que realmente, o sea, no era obligatorio hacer ese cambio, pero luego el profesor Segovia nos dijo que no, este comportamiento no podía ser dada el comportamiento que tendría con el tiempo de muestreo de 0.1 segundo. Entonces simplemente van, como les mostré, si es que les sea mucho ir cambiando de uno en uno, pueden usar la función find
aquí, search, find y replace, recordando tener esto en offline. Y ahí simplemente cambian todo de uno. Y lo último sería, porque ya lo vimos cómo implementarlo en RCLogix, que es a través de una función y un switch, pero nos faltaría ver cómo verlo reflejado en el factory talk. Entonces, en este caso, esta es la pantalla de sintonización que yo tenía en mi proyecto con mi grupo. Aquí tenía una visualización del tiempo de muestreo original y el valor del delta, que sería nuestro nuevo tiempo de muestreo, y luego un botón que nos llevaba a una pantalla pop-up. En la pantalla pop-up se presentaba el delta para poder cambiarlo. Aquí yo me había equivocado porque el tiempo de muestreo como tal nosotros no lo cambiamos en la pantalla, entonces esto realmente debería haber sido un display más que un botón. Yo creo que era un... Sí, aquí tenía un numeric input. Esto no era necesario realmente. Ahí. Ah, bueno, aquí tenía un panel, por eso no me dejaba mover. Y luego una gráfica, donde se va reflejando lo mismo que nosotros vemos en el RCLogix. Esta gráfica de aquí. En time scheduler flujo. Esto. Lo único que sí, aún no tengo muy claro, porque nunca no he explicado el por qué, pero lamentablemente las gráficas del Factory Talk no representan tan bien el comportamiento como podría ser esta gráfica. Digamos, aquí se puede ver que siempre se cumple el patrón mostrado, pero cuando uno lo ejecuta en la gráfica del Factory Talk, como que algunas veces se traba o se tarda un poco. Y también, para que no les pase tanto eso, tienen que hacer clic derecho en el pop-up, la pantalla del pop-up, hacer clic derecho, Display Settings, y aquí donde dice Maximum Tag Update Rate, normalmente les va a aparecer en 1 segundo, pero lo tienen que bajar a 0.1 segundo. También les recomendaría en general las gráficas que tengan, sería recomendable que hagan este cambio. Si es que notan que las gráficas están resultando un tanto extrañas o no están reflejando bien el comportamiento, si es que digamos las gráficas en RCLogix, podrían hacer este cambio. Entonces hacen Apply. En mi caso ya lo tenía en ese caso, tenían ese valor, pero si hubieran hecho un cambio, digamos, si es que cambio a 0.05, me aparece esta pantalla que me dice que tengo que cerrar la pantalla pop-up y volver a abrirla para que se genere el cambio. Bueno, ahora me va a pedir de nuevo. Guardar. Pop time scheduler flujo. Y eso, ahora sí ejecuto la pantalla. Eso había tardado. Si se dan cuenta, va generándose más o menos, pero a veces como que se tarda, a veces se tarda un poquito más, se mantiene. Pero eso es un problema de cómo funciona el Factory Talk con la gráfica. Realmente no es como que esté mal asignado, porque si es que le hacemos doble clic o las conexiones, simplemente el valor del switch. Entonces ya es un problema del Factory Talk. Y realmente a todos mis compañeros recuerdo que les pasaba esta situación y nunca nos dieron una explicación clara de por qué era. Pero igualmente en el RCLogix saben que están funcionando bien, entonces realmente esto es simplemente para confirmar. Pero no va a ser algo que les afecte, o sea, completamente, digamos, a la evaluación como tal. Porque es algo que no, por lo menos yo aún no he descubierto cómo solucionar de una mejor manera. Ni mis compañeros tampoco y los ayudantes tampoco realmente. Aprovechando, ¿alguna duda del time scheduler? Y si no hubieran dudas relacionadas, quería aprovechar de mostrar un par de cosas que creo que no presenté la clase pasada, que eran más relacionados en temas de las pantallas, digamos, o quizás recordatorio, que era
por ejemplo, esta pantalla, que para eso primero quiero ir al diagrama de instrumentación, donde verdad, esto lo he hecho muy grande. Ahí sí. Aquí tenemos el PNID y le había comentado, digamos, de que si ustedes pinchaban algún instrumento, que la idea es que después les mostrara un pop-up relacionado con descripción del instrumento, por ejemplo, en el caso de la válvula. Esta era la versión vieja. Sí, es una descripción pequeña, una foto y las características que tiene la válvula como tal, del qué tipo que es, la presión que utiliza, el rango. Pero en el caso del, digamos, si pinchan los controladores, digamos el LIC, el FIC o el TIC, la idea es que tengan otro tipo de pantalla en la que nos podamos identificar el estado del controlador, digamos, si está en automático o está en manual, el tipo de controlador que está trabajando, si es P, PI, PID o el tipo de controlador que vamos a ver más adelante. Si es que quieren un botón para poder cambiar entre el PID y el otro tipo de controlador. Y esto es un pop-up de la descripción del PLC. Una foto del PLC como tal. En este caso, estos son numeric input para poder ingresar el valor de setpoint que uno quisiera. Y estas son gráficas que nos van mostrando cómo va evolucionando ya sea el setpoint de flujo, flow transmitter y el FB02. Igual el profesor también le ha mostrado una diapositiva en donde tiene ejemplos de este mismo tipo, pero un poco más elaborados, digamos. Si es que voy a cerrar esta aplicación. Abrir otra. Sí, del 2019. Voy a buscar. Que por ejemplo, en este caso ellos hicieron un poco más atractivo y también agregaron estos indicadores para identificar en qué rango de las alarmas se encontraría actualmente el controlador. Y también algunos indicadores para hacer para poder ir en aumento, digamos, de 5 en 5, de 10 en 10, o fijar el aumento que se querría. Sí, creo que aquí, dando cuenta, creo que no había un botón como tal. Ya. Sí, que en este caso digamos, el accionamiento, el FB, lo tenían como una barra de izquierda a derecha. Pero no, ustedes pueden hacer como lo prefieren. Aquí quería darle simplemente un ejemplo más de cómo lo pueden diseñar. Es simplemente para que el operador tenga más facilidad para operarlo y más comodidad. Cerrar aplicación. ¿No? Y con eso aclarado, realmente quería comentar un poco de lo que había mencionado el profesor relacionado con la evaluación de la próxima semana. Y por lo que hablé con él, lo que llegué a entender, y si me pueden confirmar, es lo que quiere es básicamente que
Ustedes hicieron en la primera evaluación un croquis, pero ahora él quiere que ese croquis lo lleven al factory talk. O sea, no necesariamente necesitan tener todo hecho y todo realmente no necesitan que las cosas sean funcionales, a excepción de, claro, los botones que les permiten viajar de una pantalla a otra, pero que sí tengan un bosquejo en general. O sea, digamos, si yo ejecuto mi pantalla, que espero que cargue, deberían poder ingresar usuario y luego ir cambiando de una pantalla a otra. Quizás no necesariamente tienen que tener todos los diagramas hechos ni toda la configuración hecha, pero tener a grandes rasgos el diseño que va a tener sus pantallas. No sé si eso les deja más claro. Ejecutándose. Sí, iniciar sesión, Alejandro. En este caso, esto tapa un poquito. Qué raro. En este caso, operadores. En este caso. Voy a aprovechar que creo que esto no lo expliqué por completo. Lo de la alarma. O sea, esta pantalla como tal. De los diagramas, lo que les comentaba antes, si es que presionan, digamos, alguno de los indicadores controladores, que les aparezca una pantalla que les permita también hacer el control sin necesidad de ir a alguna otra de las pantallas. Poder hacer cambios. Y si presionan PLC, que creo que esta foto se me olvidó enviarles, o creo que está, no, creo que está dentro del comprimido que los mandé, pero después voy a revisar. Pero básicamente eso. El poder cambiar el tipo del controlador. O sea, esto lo pueden hacer de dos formas. Podrían hacer que esto les permita cambiar el tipo, o también que esto sea simplemente un visor multiestado que les vaya mostrando. Por Dios. Por eso. En este caso, en la hand valve, el poder cambiarlo directamente, que les vaya mostrando diferentes. Creo que sí, es que esto es una válvula de mano. El transmisor. En la placa orificio no teníamos información. En este caso, la bomba. En el diagrama SAMA, esto es básicamente el diagrama SAMA, no tiene mayor complejidad que hacerlo. Pueden usar diferentes figuras, o si es que les acomoda más, hacerlo en otra aplicación, generar la imagen y luego simplemente pegar la imagen aquí, lo que les acomode más realmente. Luego los enclavamientos, que como había mencionado antes, el año pasado, debido al todo el tema de la pandemia, no nos pidieron hacerlo, pero tengo entendido que este año el profesor si quiere realizarlo, entonces por eso es que lo vimos en la ayudantía anterior. Trend, sintonización. Aquí lo que mencioné, el time scheduler, se puede cambiar. Lamentablemente, debido a cómo se comporta la gráfica, como que a veces se tarda, otras veces como que se estira un poco, aquí se estira, pero realmente no, de todo lo que busqué no hay mucha solución, porque aquí se ve que funciona bien y está mostrando exactamente la misma variable, switch time scheduler. Es un tema más que nada de las pantallas. Y inicio a apagar pantalla. Y aprovechando que me acordé, que es relacionado con, sí, la pantalla de alarmas.
que en este caso cuando ustedes van a objetos, avanzado, alarmas, tienen dos tipos. Tienen el alarm list y alarm banner. Ah, bueno, y status list. Alarm banner, si no me equivoco, es el mismo, no. Así que he hecho un marco. Sí, alarm banner. Básicamente esta como pantalla que había hecho para emergencia específica, que les va a aparecer si es que van a... no. Diagnostic settings. Creo que era. No, ese es diagnóstico. Alarm setup. Sí. Ah, sí, me acordé. En este caso, digamos nosotros en las alarmas más altas, como puede ser el high, tenemos seleccionado esta opción que es display. Y cuando tienes seleccionado el display, significa que cuando llegue a este tipo de alarma, en este caso, le va a mandar a esta pantalla, que en este caso es un pop-up llamado alarma. Luego lo que va a ser mostrado, bueno, y eso va a verse reflejado en el alarm banner que tengan colocado, en este caso, esta pantalla que se llama alarm banner. Uy. Pero además de eso, aquí tienen este tipo que es alarm list, que es básicamente lo que ustedes normalmente tienen en esta pantalla. Alarm list que les va mostrando en orden cada una de las alarmas que tienen. Y luego este a la derecha que es alarm status list, que les va a mostrar una lista de todas las alarmas que tienen. Y va a mostrar el estado en el que se encuentran. Entonces, simplemente para entregar toda la información posible, pueden poner esta, que es una versión más grande de esta básicamente. A la derecha el alarm status list, simplemente para que se puedan ver todas. Y luego ustedes mismos diseñar un pop-up de alarma más configurado. Que esto ya lo hacen con el alarm banner. Que este de aquí. No, espera. Ayuda, patch. Pero es básicamente eso. Como les mencioné antes, lo que quiere el profe es que puedan ir cambiando de una pantalla a otra, pero no necesariamente la funcionalidad. O sea, digamos, si van a la pantalla de sincronización, no es necesario que tengan todas las gráficas ni todos los parámetros, pero quizás que se entienda la idea, o pueden poner las gráficas, pero que no necesariamente estén conectados, pero que se sepa que en esa posición va a haber una gráfica. La voy a volver a Alejandro. Ah, y también aprovechar algo que no había mencionado, creo. Caso de visita, sí. Que también recomendaba que creo que se me olvidó mencionar en la clase pasada, pero algunos grupos que preguntaron se lo comenté, que por ejemplo en nuestro, el diseño teníamos, como digamos, pantallas que eran para programador, operador, desarrollador, pero teníamos una pantalla específica que era para las visitas, en donde la visita no puede modificar nada y tiene un diseño más simplificado en la planta. Así que en vez de los iconos de la norma ISA, nosotros simplemente tratamos de utilizar elementos que fueran más intuitivos, o sea, que se entendiera qué es cada cosa directamente, sin tener que tener ese conocimiento de antemano. Que estos creo que eran solo elementos que estaban dentro de la librería. Relacionante eso, o sea, la visita no. Ya, eso no debería ocurrir. Ahí nos equivocamos en la configuración.
Básicamente la visita no puede modificar nada y tiene un diagrama más simple para entender directamente. No, ya eso también estaba mal. Y apagar pantalla. Y eso más que nada. Ale, Sí. una pregunta, pero así como en general. Está la opción de, por ejemplo, en una vez que uno abre la aplicación, de alguna forma, que el pop-up que uno abre, como poder moverlo entre la pantalla, algo así, o no se puede. Ah, ya. No, no. O sea, hasta donde yo sé no hay una opción. Pero te entiendo básicamente como una pantalla de Windows que la puedes tomar y la puedes Sí, mover moverla por si la pones en otra pantalla, posición. no sé si se puede o... No que yo sepa. O sea, podrías buscar, pero por lo menos siento que sería. No, o sea, siento que si se pudiera hacer sería más intuitivo, más que tengas que hacer algo rebuscado para encontrar alguna opción que te permita hacer eso. Porque lo único que puedes generar es cambiar la posición en la que se genera y como el tamaño que tiene. Pero así para moverse de una forma específica, no. Ahora de nuevo, hay unas funciones que se llaman macros que se supone te permiten hacer diferentes cambios, pero yo creo que sería como muy elaborado, igual mucho tiempo para un cambio. O sea, igual sería un cambio que sería genial poder hacer, pero no lo encuentro tan, o sea, directo a hacer, realmente. De nuevo, puedes investigar y ver si es que logra encontrar algo, pero así de primera yo no sabría si es que siquiera es posible hacerlo en el Factory Talk, hasta donde yo sé. Ah, vale, gracias. Ujú. No, pero igual, buena pregunta. Si a la mayoría cuando empieza a trabajar con esto le gustaría poder tomar una pantalla en especial porque como el deseo para lograr que la pantalla quede justo en el lugar que tú quieres, igual es un tanto el deseo. Entonces poder generarla y después moverla donde esté más cómodo, pero no, realmente no. Y por eso es importante el ver bien dónde generan, dónde van generando los diferentes pop-ups según cómo tienen configuradas sus pantallas. Digamos si es que... a ver... Sí, digamos... No, estaba pensando... Ah, cierto. O sea, digamos que tuvieran esta pantalla, que en este caso yo la denominé Trends, y quisieran que la sintonización no se realizara, no tuvieran un botón para ir a otra pantalla, sino que fuera un botón que les genera un pop-up. Entonces, les gustaría que ese pop-up no les tapara cosas que fueran importantes. Digamos que tuvieran algo en esta pantalla que siempre quieren ver, no quieren que el pop-up lo llegara a tapar. O lo otro sería repetirlo en la otra pantalla, eso también se podría hacer. Pero por eso es básicamente importante que tengan en cuenta si es que tienen un pop-up que es lo que está cubriendo el pop-up. O si le es relevante que lo cubra o no en específico. Eso más que no. Y no me acuerdo. Ah, no, eso es para unas clases más. Display settings. Que es porque si quieren cambiar el tamaño directamente. Espera, ahí. Sí, pueden hacerle clic derecho, display settings. Aquí specify, no, just current size. Apply, apply. Y así lo pueden ir cambiando.
Ahora no me deja. Oh, qué raro. Es que normalmente... Ah, no. Ahí sí. Ah, no, no sé. No me deja... Play. No, qué extraño. Es que normalmente aquí le aparece un borde punteado que es el tamaño de la pantalla y luego ustedes pueden ir cambiándolo simplemente tomando el borde. Pero no sé por qué ahora no quiere. Sí, esto. Sí, a esto me refería. Que pueden ir cambiándolo y ajustándolo a lo que ustedes quieran. Básicamente. Voy a moverlo. O sea, en vez de tener que hacer clic derecho e ir ajustando con valores. Lo único que para la posición, lamentablemente, no hay una, o que yo recuerde, no hay una forma de, digamos, tomar la pantalla, dejarla en un punto en específico y fijar esa posición. Ahora, lo que sí podrían hacer, para hacerse una idea, es, digamos, girar la pantalla. A ver, digamos, este elemento lo quieren en un punto en específico, pueden llevarlo al punto específico, ver sus prioridades y ver la posición que tienen. Y ahí se pueden ir haciendo una idea. 90, 210, si lo cambio. 140, entonces pueden tomar cualquier objeto, dejarlo donde les gustaría que estén y así van a saber en qué posición tienen que dejar el pop-up. Vamos, si el pop-up quiero que ocupe, o sea, sé que tiene esa dimensión y quiero que esté en esta posición específica, toman otro objeto, lo dejan en la posición, van a las propiedades y así van a saber la posición que lo quieren tener. Por ejemplo, en este caso sería top 80 y left 190. Eso sería una forma de facilitarle ese proceso. Uy, esto creo que lo moví. Y eso básicamente. Me gustaría, o sea, visto lo que era objetivo de la ayudantía, me gustaría ver si tiene algunas dudas en general o si han tenido algún problema con los programas, que no les funciona, será algo o algo que realmente no les quedó claro, o encuentran que se vio demasiado rápido. Porque llegado a esta ayudantía, o sea, ahora mismo ya hemos visto todos los contenidos relacionados con el proyecto 1. Entonces, realmente no quiero pasar con el proyecto 2 porque aún quedan varias semanas trabajando con el proyecto 1 y entonces siento que no les sería tan práctico o básicamente no les valdría tanto la pena venir a la ayudantía. Entonces preferiría dejar las siguientes 2 semanas, aún tengo que pensar, preferiría las siguientes 2 semanas para que calce bien con el avance del proyecto 1, que sean, que nos reunamos específicamente para resolver dudas, repasar algunos contenidos del Factory Talk, de las funciones, RSLogix. Y si quieren también pueden simplemente mostrarme sus pantallas y yo les puedo ir dando comentarios, qué opino, si encuentro que algo que deberían modificar o alguna acotación que les pueda dar de que podrían agregarle. No sé qué opinan. Por mi parte me parece bien. Ahorita vengo a ver si pegue. Gracias. Ya. Sí, súper buena idea, Ale. Muchas gracias. Sí, porque al final es que no saco nada seguir avanzando con los contenidos del proyecto 2 y aún les queda bastante para si quiere llegar a eso. Y así a mí me da más tiempo para repasarlo un poco. Pero eso, entonces, o sea, yo creo que voy a seguir grabando, pero ahora me gustaría simplemente las personas que tengan dudas o que les gustaría, no sé, compartir pantalla, poder resolver algún problema, que lo pudieran hacer.
sea, me refiero a la ayudantía terminaría como tal, entonces si es que tienen alguna otra cosa que hacer o realmente ya no tienen dudas, se pueden ir retirando, ¿no? Dale una consulta. Sí. A un botón en específico se le podía colocar un código de seguridad, pero al botón solamente, o Espera, ¿cómo? es que cuando pasa a un botón se le podía colocar como un código de seguridad, o sea, por ejemplo, que la visita no pudiera acceder a a un botón en específico de la pantalla o algo así. Buen punto. Buen punto porque hasta donde yo logré entender, no realmente. Lamentablemente, digamos, si colocara un botón cualquiera, si nos vamos a las propiedades del botón, esto de audio, estado, diferentes estados, image, darle variables, error, common. No, realmente las restricciones, o sea, ¿dónde está esto? Eso. Las restricciones debido a la seguridad en general son las pantallas. O sea, cada pantalla tiene cierto nivel de seguridad. Pero así decir, como que un botón específico tenga cierto nivel de seguridad, no, eso como tal no. Ahora, lo que sí puedes hacer, que es lo que había comentado en... Ya, déjame regresar. Ya se me mandé cualquier. Lo que sí se puede hacer es darle clic derecho y en animaciones hacer la visibilidad, cosa que sin ninguna de estas opciones se puede hacer. Hacer que solo ese tipo de grupo que tú quieres que pueda presionar eso, que, que le dé visibilidad. En especial recordando que normalmente los botones yo recomendaba que lo hicieran invisible. Entonces si hacen un botón visible o invisible, realmente no les va a generar diferencia en la pantalla, pero sí va a distinguir si un usuario, un tipo de privilegio puede o no presionar ese botón. Esa sería como la solución que te doy para eso realmente. Pero así como que uno lo presione y que aparezca una alarma que digamos no tiene el suficiente privilegio para presionar este botón, no. Ah, vale. Sí, igual voy a ver si es que Tag Submissions. Esas son las propiedades del objeto. Para buscar objetos. Click default. Pero cuando el botón está invisible, es como que el botón no... Es como si no estuviera Sí, o sí. igual está nomás, pero No, es como como que no transparente. existiera, básicamente. Ah, vale, Sí, vale, vale. digamos, o sea, podría ser simplemente la pantalla de inicio. Creo. Sí, un botón cualquiera. Sí, ya. Algo que me tape toda la pantalla. Digamos, le doy. Primero quiero recordar. Eso runtime security. Sí que quiero recordar mi usuario, qué tipo de privilegio tenía. Que no me acuerdo. Era programador y programador. Nivel B. Ah, no tiene todo realmente. Juraba que lo había modificado esto. Ah, no, qué raro. Como que se me reseteó. Que esto debería estar así. Sumador. Ya aplicamos eso. Ya simplemente para hacer la distinción entre el mío y el
el default, que no sé por qué está configurado así. Ahí acepto. Ahí. Recordando que default es el usuario que van a tener cuando recién ingresan. Entonces también pueden hacerlo. Si default ingresan, que la visita tenga un poquito más de privilegio. Programador aún más privilegio. Guardo esos cambios. Y luego voy a la pantalla de inicio. Sí, y quiero que este botón tenga visibilidad. Cuando esto se cumpla va a ser visible. Entonces yo quiero la expresión con función que tenga el código de seguridad C, que es el código de seguridad que tiene el programador. Entonces voy a cerrar esto. Entonces si es que ejecuto la pantalla, voy a guardar todos los cambios. Entonces ahora lo que debería hacer es que normalmente sea invisible, pero en el momento en que ingrese mi usuario Alejandro, debido al código de seguridad que tiene, que es de nivel C, debería aparecer ese botón. Ah, vale. Es más Sí. claro. Que en tu caso sería, o sea, lo contrario, digamos que normalmente quieres que se vea, pero dado un código de seguridad desaparezca. Pueden ser las dos cosas. Por ejemplo, en este caso, está el usuario, no se alcanza a ver, pero ahí sí. Está el usuario default, que el usuario, lamentablemente no hay forma de editarlo, he tratado, pero cuando tratas de quitar default, como que te dice que es una acción imposible de hacer. Entonces siempre les va a salir así. Voy a ingresar a Alejandro. Voy a ingresar la contraseña. Y como cambié mi código de seguridad y ahora tengo código de seguridad nivel C, el botón que había mencionado que aparece error porque no tiene conexiones, les va a aparecer. Entonces lo que tú quieres hacer es lo mismo, solo que digamos en esta pantalla el setpoint de flujo normalmente, o sea, actualmente es visible el botón que hace esta acción, pero puedes con códigos de seguridad configurarlo para que desde cierto código de seguridad en adelante se pueda hacer y hacia abajo no. Entonces realmente, y tomando en cuenta, voy a cerrar. Tomando en cuenta que normalmente los códigos de seguridad los vais a tener subiendo de uno en uno y hacer que los superiores tengan todos los anteriores. Digamos, en este caso digamos que el más bajo es default, que es cuando recién ingresa y luego va subiendo a visita, visita, programador y digamos operador, que esto que se me ocurrió en el momento, realmente no me acuerdo bien el orden que tenía. Pero entonces va subiendo en uno. Entonces digamos que hay algo que simplemente quieras que haga el operador. Entonces quieres utilizar el código nivel D y que desde el código de nivel D en adelante, básicamente ese sea visible. Pero en este caso, visita y programador no lo podrían ver debido a que no alcanzan a llegar al D. Eso sería tu mejor solución. Pero así como tú quieras, que a mí también me hubiera gustado hacerlo en su momento, pero realmente no hay una opción para eso directamente. Ya, vale, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Sí, Ale, yo tengo un problema con los botones Go To o Return. Ya. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, dame un momento, que estoy igual pegado un poquito pues. A ver. Ya, ahí debería estar cargando.
Ya voy a dejar de compartir pantalla. Ah, bueno. Ya, ¿se ve? Estaba cargando. Sí, ahora se ve. Ya, buena. Lo que pasa es que tengo, más que todo lo estoy haciendo de prueba por ahora, porque como no me ha funcionado, no he avanzado. Entonces, tengo estos botones, los cuales están todos dirigidos al mismo. Solamente probar cuál es el... Está puesto el display de acá, que fue una ventana que hice de prueba, ¿no? Que era esta. Ya. Y la cosa es que cuando lo hago funcionar, aprieto y me aparecen estos errores, o estos mensajes. Ahí no. Ahí está. Aprieto y me dice este último mensaje. No, el de arriba. Go to display button 7. Open from development environment. A ver, pausalo. Ya. Espera, ¿puedes volver a ejecutarlo? Sí, oye. Ah, ya, sí. Mira, es que el problema que tienes es que cuando tú presionas el botón de play, tú lo que estás ¿Ya? ejecutando es solo esa pantalla. Entonces solo puedes hacerlo relacionado con esa pantalla puntual. Entonces Ah. los go-to no te van a funcionar porque estás tratando de acceder a una pantalla que digamos no está compilada, no está ejecutada. Ya, Entonces, perfecto. por ejemplo, probemos con el run, el monito de palo corriendo. Bonito de palo corriendo. Ya. Sí. Porque igual la idea sería revisar si es que no hay algún otro problema, digamos, con la configuración. Ya, perfecto. Porque a veces también cuando lo ejecutas por completo te puede dar errores si es que no le has dado privilegios mínimos al usuario default o algo así. Digamos, si es que todos los códigos de seguridad se lo tienes como no, igual te va a generar un problema. Puede ser que me lo mande, ¿eh? Que igual en Por los eso, tutoriales que seguía me los seguía por YouTube, así que varios de ellos no hacían nada de guardar, de solamente crear la cuestión y mandar los botones de la nada. Ya. Ahora sí. No me manda lo mismo. Bueno. sí tienes que esperar nomás, igual muchas veces se tarda. Ya. Oye, y otro aprovechando, ¿hay ejemplos de los años pasados que se pueden utilizar? No para copiarlos, sino como para poder aprender en base a ejemplos que hayan. Que les hayan Eh, pasado a ustedes, que sean como de otras máquinas, de otras cuestiones que Por sean eso, parecidas. a mí, yo como tal, el ejemplo del año pasado lo tenía solo porque se lo pedí al ayudante porque iba a hacer la ayudantía. Pero como tal, no, esos archivos no se van pasando uno en otro. Lo que sí le había mencionado que trataran de buscar en YouTube, porque normalmente el profe los años pasados siempre pedía que se grabaran videos de las pantallas. Sí, ¿cachai? Ahí es lo que tienes que ir a Runtime Security. Espérate. Pero eso, lo otro que podrían hacer es pedirle al profesor Segovia que les mande o que les suba, porque él tiene videos de ejemplo antiguos, pero muchas veces se le olvida subirlo nomás. Entonces podrían pedirles que se los suba a Teams. Pero en general si escriben en YouTube CPC, no sé, planta o Ya. CPC proyectos, CPC en general les deberían aparecer algunos de los proyectos realizados en años anteriores. Ah, buena. Sí. Ya, entonces, a ver, quizás presiona en Startup. En startup. Sí, ¿Dónde? porque tienes 100 todo, entonces realmente no debería ser problema eso. La Ya. banderita verde. Ya, ahí está tu problema. No tienes un gráfico inicial. Tienes que presionar en Initial Graphic. Ah, y darle cuál va a Seleccionar. ser el. Sí, Ya, porque perfecto. básicamente no tenías una pantalla que se generara al compilar todo. Mira, ahora trata de Mm, compilar de nuevo. ya.
Eso, yo lo que tenía duda es que no era necesario que tuviera conectada la planta para poder ejecutar todo el programa. Solamente no tendría las funcionalidades con conexiones con el RC Logic, me imagino, pero lo demás todo debería Correcto. funcionar. Pero Ya, igual, bueno. como había mencionado, o sea, si es que no tienen nada cargado y tienen las conexiones, lo más probable es que te mande errores cuando lo ejecuten. Pero realmente no necesitan. Para la siguiente evaluación, el profesor solo quiere como el croquis, pero Ya. en Factory Talk. O sea, lo ideal sería que muestren avances que tienen con respecto a las cosas, pero no es necesario que todo esté conectado, que básicamente no es necesario que tengan prácticamente todo listo. Claro, que al menos las funcionalidades de como desplazarse por las ventanas Sí, po, esté bien, pues. Y al menos que el login y cuestiones sí, po. como básicas estén funcionando. O sea, lo necesario como para acceder y desplazarse de una pantalla a otra. Y quizás Ya. mostrarle que se note un poco la diferencia entre los diferentes usuarios. Ahora, lo que sí no sé es si de los que hayan ido a clase, si es que el profe quiere que usted graben un video o quiere que se lo muestren en clase todo. Parece que pidió un video. El lunes dijo que iba a solicitar un video, ¿no? Sí, El miércoles. yo Ah, no, escuché que ahí había no. pantallazos de imágenes, ¿no? Ya, para hacerle la vida más fácil, le voy a preguntar al profe, porque realmente como son tantos grupos, si es que todos tienen que abrir el Factory Talk y ir mostrando, va a ser un deseo. Especial si a algunos les tarda más en cargar, a otros menos. Entonces le voy a preguntar, porque puede que le haya pedido solo imágenes o un video, realmente los dos deberían servir. Ah, que lo pasaste a abrir dos veces. Mira, ahí está ahí abajo. Presiona OK. Eso es de otra cosa. De hecho, se me quedó pegado una vez y no lo he podido borrar. Y no quería apagar la planta por... Bueno, Mira, me da eso. paja. De hecho, mira. Screen selected. Presiona X. ¿Dónde? Ahí. No, en la pantalla presiona en tu teclado la tecla X. Ah, bueno. Eso es para cerrarlo. Ah, Veamos tu pantalla menú ya. para ver qué tiene. Ya, qué raro. Pantalla no seleccionada. A ver, no sé si puedes hacerle clic derecho. Sí, pero al fondo, clic derecho al fondo. Display settings. Ah, ya es porque tienes que presionar en replace, no Ya. on top. A eso on top dejaría como un pop-up al final. Sí, y probablemente por eso no te esté permitiéndolo. Ya, entonces ahora le pongo run. Test Sí, application. probemos eso. No, sí, sobre tutoriales en YouTube hay, pero normalmente son para hacer cosas específicas. O quizás hay unos tutoriales un poco más largos que les podrían servir si es que quieren repasar algo, quieren hacer algo que no se vea en la ayudantía. Ya. Que igual como las ayudantías, puta, yo no las descargo al menos, entonces cuando pasan las 2 semanas se borran. Y ya Sí, después me olvido. Y se olvida todo. pero están subidas en stream. ¿Ah? ¿De verdad? ¿Qué? Están subidas, sí, po. Hoy, O ¿dónde lo pillo sea, que me ganó la tecnología? no habías revisado eso, Omar. No, hasta el momento no. Veía las clases de 2 semanas y lo demás por YouTube. Ah, no, es verdad. Buena, Ahora funcionó. funciona. Sí, muchas gracias. Eh, no, mira. eh, y aprovechando para los que no lo vieron, en el grupo de CPC hay dentro de esas pestañas que dicen publicación archivo, hay una pestaña que es Ayudantía CPC 2021. Y ahí están los videos de la ayudantía. Para que le Buena. eche un ojo después. Ya se viene maratón. Ya, gracias.
Sí, pero, o sea, ¿nunca viste las de laboratorio de aplicación por ahí? Es que teníamos, ¿cómo se llama esto? Una cuenta en YouTube de que uno de los chicos de nosotros de nuestra generación subía las clases. Entonces yo las veía todas desde ahí nomás, de YouTube. Ah, le voy a tener que hacer copyright claim, me está robando visitas. No, pero no monetarizado, po. Ya. ¿Algún otro problema que tuvieras? Hasta el momento no, con eso ya puedo ir para arriba con todo. Así que muchas gracias, man, te pasaste. Ya. Ah, y aprovechando, no sé si han tenido problemas con el Application Manager cuando se comparten pantallas entre sí o han podido compartirlas sin problema. En caso de el que lo haya tenido que aplicar eso. Y básicamente pregunto porque a mí... ¿Tú qué sabes? ¿No te referías ya cuando pasarse la aplicación? Sí. Ah, no, nosotros al menos no hemos tenido problemas con eso. Ah, perfecto. Porque por lo menos a mí me pasaba que algunas veces cuando nos compartíamos, a veces como que mandaba un error y casi perdimos el avance de un proyecto. Entonces, si es que le llegara a pasar algo así, que me envíen un mensaje en el momento para ver cómo solucionarlo, más que nada. Pero si no tienen problemas, genial. Y si nadie tiene más dudas, yo creo que la idea quedaría hasta aquí, ¿no? Realmente. Estamos bien con los contenidos, lo único que falta es que ustedes vayan avanzando en su proyecto según lo que tengan planificado. ¿Algo más que quieran preguntar o no? Si no, nos veríamos la próxima semana. Mucha suerte y que les vaya bien. Muchas gracias, Ale, cuídate, que estés bien. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao. Chao.